Es más, está demostrado en esta tierra matrimonios de 50 años que fueron 50 años infelices, en donde todos los días de su vida pelearon, en donde simplemente bajaron los brazos y dijeron: esta es nuestra vida, por tradición, por cultura, porque así le enseñaron los padres, y no porque la gloria de Dios exaltó ese hogar, con humillación, como lo hizo el Señor Jesús. ¿Sí? O otros decimos: es que yo soy pastor, yo soy predicador, yo soy abogado, yo soy doctor, por el cartón. Y está demostrado, mire la sociedad cómo nos muestra los peores perversos que hay hoy día en la humanidad. Son más preparados que un cumis. Es más, el anticristo será el hombre más sabio sobre la tierra, desde la politología, desde la religión, desde el poder social y económico. Entonces nos está mostrando siempre Dios lo que llevamos. Lo vivió Job. Por eso es que Job vive su prueba y pierde sus hijos y pierde su hogar, pierde su salud y su riqueza. ¿Ven? O sea, la ve. Estaba alabado Job en que estaba bendecido. Estoy bendecido y en victoria. Tenía mucho dinero. Evangelio de la prosperidad. Job estaba envanecido. Job estaba envanecido porque tenía salud y predicaba al Dios que él conocía, y de alguna manera irritó a aquellos personajes, sus amigos, y ellos, pues como eran carnales, respondieron desde su carnalidad. El sabio en sabiduría, en riqueza, en valentía, y terminó su mujer diciéndole: no molestes más, maldice a tu Dios y muérete. O sea que lo que supuestamente había construido no era. Por eso es importante lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo hoy. Y por eso esta serie es la vida, un viaje sin retorno. No podemos retornar por nosotros mismos, pero sí Dios. Y para ello hemos estudiado la fe, el capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11, tratando de mirar qué nos dice Hebreos 11 acerca de la fe. Y Hebreos 11 acerca de la fe nos habla de personajes bíblicos que vivieron sucesos, y si están en la Biblia es porque fueron inspirados por Dios, los escritores, para contar esos sucesos, y para que nosotros, en el estudio correcto de la palabra, para que nosotros estudiemos históricamente la Biblia, gramaticalmente, tratando de no sacar de contexto su significado, y lo apliquemos. Porque la Biblia dice que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento es para que no cometamos los mismos errores, en 1 Corintios 10. Para que todo ese tipo y sombra y figura de lo que iba a ser el ser humano consolidado y fortificado, se consolide en Cristo para vida eterna, para que Cristo, que es el verbo de Dios, pueda retornarnos al Padre. Ahí sí hay retorno. Esta vida es un viaje sin retorno, pero Cristo nos ha hablado de vida eterna a través del arrepentimiento, que nos llevará a retorno. ¿A cuál retorno? Al retorno de la idea inicial, al retorno del Padre con Adán y Eva, a ser eternos, perfectos y completos, enseñados por Él, pastoreados por Él, sin lloro, sin llanto, sin dolor, sin enfermedad, sin las cosas que produce esta carne en esta vida por la condición caída. Entonces, qué hermoso eso, qué hermosa la propuesta de Dios. Es a lo que Dios nos llama, y ese viaje sin retorno se soluciona en Cristo Jesús. Y es lo que Dios quiere, arrepentimiento. Y luego del arrepentimiento, ¿a qué nos enseña? A perdonar. Porque son dos cosas que nos hacen libres. Conocer la verdad nos hace libres, y la primera verdad es que nos tenemos que arrepentir, porque somos pecadores, porque somos vanidosos. No se alabe el sabio en su sabiduría, el valiente en su valentía, el fuerte en su fuerza, el rico en su riqueza. ¿Ven? No lo hagamos. Simplemente dice el Señor: humíllense y acepten que no son nada, que son un grano de arena en una inmensa playa. Y eso sería muchísimo para hacer una comparación delante de Dios. Por eso el Señor guarda su posición con nosotros. Es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie, pero es un Dios misericordioso. Y a través de la exposición y el estudio juicioso de las Escrituras, nos lleva
a entender que tenemos que perdonar, porque el perdón también nos hace libres. El que conoce la verdad se arrepiente, es perdonado de sus pecados. No, se arrepiente no significa perfeccionado en la carne. El que se arrepiente alcanza misericordia, va a seguir con el problema de esta carne, porque el problema de esta carne es pecaminoso y la paga del pecado es muerte, pero sí se va a ser hallado luchando contra el pecado. Porque es que una cosa es estar entregado en la práctica del pecado y otra cosa muy diferente es batallar contra el pecado, batallar con la oración, con el estudio bíblico, saber que son cosas que no tengo que hacer, que no debo hacer y no lo debo hacer según Dios. Por eso tengo que estudiar la palabra, porque lamentablemente los hombres se han encargado los unos de decir que esto es pecado y que lleva a la condenación cuando no lo es, cuando la Biblia no lo dice así. O al revés, decir que no es pecado, que se puede hacer y eso lleva a la condenación según la Biblia. Entonces nosotros tenemos que estudiar la Biblia según Dios. Por eso todo debe ser revisado como los bereanos. Hechos 17, 10 y 11, a través de la Escritura. Y por eso lo que nos esforzamos es por predicar la palabra de Dios, por hacer un análisis expositivo de la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, en el versículo 130, de exponer la palabra de Dios para que la palabra de Dios expuesta les haga conocer a Cristo y les haga salir del viaje sin retorno. Pero por eso estamos hablando de la fe, porque el viaje sin retorno es por la fe. Y aquí, antes de ir al estudio bíblico, tenemos que aclarar algo. Como el estudio de la palabra es por la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios, tiene que desprenderse desde la exposición bíblica de la Biblia, valga la redundancia. Tenemos que exponer a Cristo, a la verdad, el camino y la vida, que es un hombre, que es el verbo que está desde el principio, desde la Biblia, para que entendamos que esto es pecado. Y si es pecado, aunque yo peco, tengo que luchar contra el pecado, porque la paga del pecado será muerte. Entonces, que yo pueda luchar, es Dios el que dará el querer como el hacer, es el Espíritu Santo el que nos capacitará. Entonces, ahí es donde viene la condición de nuestras vidas y debemos entenderlo de una manera clara y eficaz. Y por eso, hablando de la fe, estamos estudiando el capítulo de la fe para que históricamente, del contexto histórico y bíblico, sea entendido. Y va a ser entendido porque nos lo enseñará el Espíritu Santo en nuestro corazón, no solo desde el intelecto, sino desde el corazón. Y ahí entenderemos y empezaremos a entender. Y el que entiende, créame, que no tendrá fuerzas como el ladrón en la cruz, como uno de los dos, porque el otro dijo que va, este está igual que nosotros, igual va a morir. Pero aquel que vio a Jesús y entendió que era el Salvador, dijo: sí, yo lo merezco. Él no, él va a morir por nosotros. Por eso Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque creyó en Jesús. Y por eso es importante el tema de la fe, pero no como ya expusimos en la serie pasada, no una fe desde el creer humanístico intelectual, porque algunos dicen: es que yo tengo mucha fe, es que yo sí tengo fe. ¿Ven? Nada saben, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hermano, tú tienes fe y bueno, ¿y por qué no has solucionado este problema? ¿Por qué vives así si tienes tanta fe? Sí, la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que en ese caso hay que solucionarlo así. Entonces, ¿dónde es que está tu fe? ¿Ven? Esta fe se vuelve gnóstica, se vuelve una fe mágica, y le han puesto el rótulo de fe al pensamiento positivo, al que dice: no, es que yo soy de fe porque yo puedo, yo tengo fuerza. ¿Ven? El valiente, no se alabe el valiente en su valentía. ¿Ven? ¿Ven cómo tenemos que analizar la fe? Porque la fe le han puesto el rótulo, o más bien a la mentalidad positiva le han puesto el rótulo de fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y no puede ser que una persona diga: yo soy de fe, cuando vive en unión libre, cuando alcahuetea el pecado de sus hijos en la entrada y en la salida todo el tiempo. No puede ser que sea de fe una persona que diga eso,
No es que la misericordia, no, la misericordia es justicia. Y Dios es un Dios justo y lo estudiamos con Abel y con Caín. Acuérdense de lo que hemos venido estudiando. Entonces ustedes se imaginan a Dios, y esa fue la mentira que quiso meter el diablo a Adán y a Eva. Le dijo: si ustedes comen del fruto prohibido no morirán. Y ellos dijeron: efectivamente, no morimos. Pero sí murieron, porque perdieron la amistad con Dios, perdieron entender a Dios, que Dios les decía: eso está mal, y ellos no entendían que estaba mal, ellos creían que estaba bien, y es nuestro razonamiento. Y por eso el profeta dijo: llaman a lo bueno malo, y a lo malo bueno. Entonces no puede ser que una persona diga que yo soy de fe cuando soy alcahueta del pecado. No estoy diciendo que no pequemos, ya lo dije, pecamos, nuestros hijos pecan, nuestros esposos, esposas, todos pecamos. Pero no podemos ser alcahuetas de una situación de esas, porque si somos alcahuetas de eso, no podemos decir que somos de fe. ¿De cuál fe? Si la fe viene por el oír. Y aquí que quiero introducirme en ese punto, en algo, quiero introducirme en este punto, en algo que dijeron los reformadores luego de las contiendas que hubo con el papado, ¿cierto? Después del año 1450, a causa de las indulgencias. Por ejemplo, recuerden que ya hemos hablado: indulgencias, purgatorio, pague un dinero, entregue un terreno por sus familiares que murieron y están en el purgatorio, y Dios los sacará del purgatorio. No, esa fue una de las grandes peleas que llevó a Martín Lutero a desafiar el papado. Y luego Zwinglio, Calvino, Spurgeon, Jonathan Edwards, hombres que expusieron no su idea, sino la palabra de Dios. Mire, ellos estuvieron de acuerdo, por ejemplo, con el Génesis 11:6, que fue lo último que prediqué la semana pasada, que la fe, ¿cierto?, es imposible agradar a Dios sin fe, porque si vamos a Dios debemos creer que Él está, que Él permanece, y Él nos bendecirá, nos galardonará. ¿Cómo? Conforme a la fe. Por eso, si tú dices que eres una persona de fe y actúas en contra de lo que dice la Biblia, eres una persona de mentalidad positiva, de misticismo doctrinal, que es lo que más se vive hoy, no de fe. Porque el que cree que está Dios, Dios lo galardonará. Y si hace lo que tiene que hacer con su pareja, y si hace lo que tiene que hacer con un hijo, y si hace lo que tiene que hacer con su economía, Dios lo respaldará. Así parezca que todo está en contra, así parezca que el mundo entero está en contra. Pero cuando una persona está en obediencia a Cristo, Cristo y esa persona serán mayoría, porque Cristo es el creador. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Y los reformadores lo pueden leer ahí, estoy hablando del versículo de Hebreos 11:6, que habla acerca de eso. Dice: pero tengamos en cuenta que esto es lo que realmente se debe creer, lo que dice Hebreos 11:6. ¿Qué es lo que dice Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ya habíamos leído, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ya era otra verdad que habíamos leído. O sea que tenemos que tener una fe bíblica, lo que Dios dijo, no lo de que un predicador dice o de lo que yo creo. Por eso no se alaba el sabio en su sabiduría. Por eso les hablaba un momento. Un matrimonio puede llevar 50 años y decir: yo voy a dar cátedras de pareja. Conozco matrimonios de 50 años ateos. Conozco matrimonios de 50 años de los testigos de Jehová, seguidores de los mormones. Es más, conozco matrimonios de 50 años que vivieron en unión libre 50 años y todos los días de su vida pelearon. Y cuando se murió uno de los dos, una señora dijo cuando se murió su marido: se murió ese sinvergüenza y no me dejó ni para tomar agua. Lo único que me dejó fue golpes, heridas físicas y en el corazón, porque nunca fue el hombre, ¿cierto? Los hijos, después de eso, dijeron: lo respetamos siempre como papá,
pero la cantidad de aberraciones que hizo con nosotros, se las perdone Dios. Entonces, fue una resistencia, y por eso muchos creen que por eso pueden predicarle a parejas. O hay otros más cínicos, 4, 3, 2 matrimonios, y quieren darle consejo a otro de cómo buscar pareja o de cómo vivir en pareja. Por favor, es lo que hay que ver. Es el conocimiento. La fe viene por el oír el consejo de Dios, y ahí se vuelve consejo para mí. Y si yo lo reflejo, puedo contarlo. Es más, si yo lo sufro, también puedo contarlo. Porque pronto no lo reflejo porque mi hijo me salió torcido, mi pareja me salió torcida. Pero como yo lo sufro, como manda el consejo de Dios, porque también el consejo de Dios nos enseña a sufrir las malas relaciones familiares o interpersonales con cualquier persona, entonces lo puedo hablar, porque puedo decir: mira, hay que tener paciencia, la Biblia dice esto, toca dedicarnos a la oración, hay que hacer esto o aquello, toca cumplir el ABC de Dios. Cuando cumplamos el ABC de Dios, Dios nos da la libertad de decir: hasta aquí llegué, porque eso dice la palabra de Dios, con un hijo igual. Pero cuando creemos que tenemos fe y decimos que somos de fe y no hacemos nada de eso, somos místicos. Es mentalidad positiva disfrazada de fe. Por eso los reformadores en muchas de sus conversaciones, por ejemplo Juan Calvino y Jonathan Edwards, estaban muy de acuerdo con esto. Este es un comentario bíblico que les estoy mostrando acerca de esto. Ustedes lo pueden buscar acerca de los reformadores, no está escondido, eso está en internet. Pero tengamos en cuenta que esto es lo que realmente se debe creer, lo de Hebreos 11:6, y no solo como una cuestión de opiniones, porque muchos se juntan y ¿tú qué opinas? Y en la multitud de consejos hay sabiduría, y resulta que se juntan 4 necios, dan 4 necios consejos y lo firman y lo sellan y dicen: fírmese y cúmplase. ¿Qué van a hacer? El Señor lo dijo: un ciego no puede guiar a otro ciego. Pero como no les gusta, porque el consejo bíblico ya lo predicamos en esta serie, Mateo 10, el que ame más a padre o a madre, ya tuerce la boca. Es que yo no les estoy diciendo odien a sus padres. Yo no me lo inventé, no es mi consejo, es el consejo bíblico de Mateo 10. Si aman más, es idolatría. Y si hay idolatría, están poniendo a Dios en segundo lugar, y Dios no comparte su gloria con nadie. No es que, ahora, eso no está diciendo y respeten a sus padres. Tampoco hemos dicho eso desde este altar. Hemos dicho no los idolatre. O sea, no pase por Dios a su papá, no pase por Dios a su mamá. Lo que digan es ley, no, pero no le está diciendo y respételo. O sea, refútele, grítelo, dígale lo que muchos le dicen a los padres: usted no sabe, usted es ignorante, usted es bruto, usted es bruta. No, la Biblia, ¿qué diría? ¿Qué dice? Si tu padre está equivocado, ¿cierto? Dice que hables con él y le muestres el concepto bíblico, ¿cierto? Pero muchos siempre son desde su concepto, y el concepto de los hijos hoy para pelear con los padres es el humanístico. ¿Y qué tiene de malo? Y mire el y mira la hija de no sé quién, y mira la sociedad, y quién dijo, y los psicólogos tienen razón. Mire, es que esto está estudiado, es que son los científicos, es que la ideología de género, es que la ideología social, es que... porque el mundo los viene doctrinando, no de ahorita. El mundo viene doctrinando, ¿cierto? Al mundo, los hombres al mundo, separados de Dios, vienen doctrinando, y aún los hijos de Dios colocan a muchos de ese mundo como verdaderos hijos de Dios. Y claro, como el cantante mundano de la época se volvió cristiano, supuestamente tiene más autoridad las palabras de ese cantante cristiano que de un teólogo o que de un pastor de una iglesia local. Como es el presidente de la potencia mundial, entonces tiene más criterio lo que diga ese presidente de esa potencia mundial que un pastor que predica las escrituras.
Y en ese orden tendría más capacitación o más poder las palabras de ese hombre que las de Cristo. Porque un verdadero siervo de Dios tiene que hacer una predicación expositiva. Por eso yo les voy dando versículos para ir construyendo la idea de lo que les estoy diciendo. Y ustedes tienen una tarea, Hechos 17, 10 y 11. Lo hicieron con el apóstol Pablo. Tienen que evaluar lo que les estoy diciendo. Y tienen que evaluarlo no por lo que creen ustedes, ni por lo que dice la sociedad, el creer humanístico, intelectual, sino por lo que dicen las Escrituras. Y ahí usted, el Espíritu Santo, le mostrará si estamos de acuerdo, porque estamos en el mismo espíritu, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña, o si estamos en desacuerdo, porque la Biblia dice otra cosa diferente a lo que yo le estoy diciendo. Teniendo el cuidado de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero también la voluntad de Dios es permisiva. Y cuando hablamos de permisiva, no lo confundan con la voluntad de Dios alcahueta, como muchos son alcahuetas. No, permisiva es de permitir. Que Dios permita no quiere decir que está evaluando, respaldando o aceptando lo que un hijo suyo haga. Lo que pasa es que lo permite para luego demostrarle quién es Dios, para luego demostrarle su necedad. Mire el caso de Job, mire el caso de David, mire el caso de Saúl, de Acab, del apóstol Pedro, que aún Dios usó a Satanás y a espíritus inmundos para hablarles, para direccionarlos, a Pedro para zarandearlo, a Acab para hablarle y que fuera la batalla. Con el propósito Dios siempre de que en el error se glorifique. Por eso en nuestra debilidad Él se glorifica y dice, hey, no se glorifica para respaldar la herejía pecaminosa que nosotros queremos hacer, sino para demostrar que así no es. Y por eso a muchos que oran por cosas como cosas materiales, como las riquezas, como las situaciones de pareja, y algunos vienen por el milagro y lo único que esperan es eso, Dios se lo permite. Y por eso algunos dicen, mire, pero es que sí se cumple. ¿Qué tiene que ver? Dios sanó 10 leprosos si solo uno lo siguió. Y los milagros ahí estuvieron. Dios permite y le entrega lo que muchas personas piden para luego mostrarle su corazón. Y como dijo él, corazón traicionero, bandido, adúltero, grosero delante de Dios. Por eso le entrega la riqueza, le devuelve la pareja, le devuelve la salud para luego mostrarle su condición. Porque su condición, ¿cuál es después de eso? Ya no me acuerdo de Dios. Fue mi bombero Dios, me apagó el incendio y ya no me importa. Me voy de la iglesia, ya no vuelvo a hacer devocional, ya no vuelvo a orar, ya no vuelvo a nada de eso. Entonces Dios le está demostrando eso. En donde está tu tesoro, está tu corazón. Y tu tesoro es esta vida, tu tesoro es X persona, tu tesoro es el dinero, el amor por el dinero. Tu tesoro no soy yo, dice Cristo. Nos dice Cristo. Y es lo que está buscando Él, es eso, que le demos el primer lugar y el máximo lugar. Todo el que cree en Dios, las bendiciones le serán añadidas, sea en este mundo o sea en la vida eterna. Y este capítulo de Hebreo nos lo está diciendo. Y los reformadores nos están hablando claramente de esto. Nos está diciendo, continúo leyendo después de los 2 puntos. No es una cuestión de opiniones entonces, porque incluso los impíos a veces pueden tener esa noción y sin embargo no ven a Dios. Y por esta razón, porque no tienen una fe firme y fija como la de Hebreos. ¿Ven? ¿Qué es lo que sucede con este tipo de personas? Lo que les digo, que están teniendo una fe ¿cómo? Fingida, una mentalidad positiva, que es lo que nos enseñaron hoy. Por eso decrétalo, decláralo, profetízalo, mentalidad positiva, y la pasan por fe, y es que es bíblico, y es que no sé cómo, pero no cambian su condición, ¿cierto? No cambian, porque Dios dice, el que busca el reino de Dios y su justicia, dice, a ese le doy las otras cosas por añadidura, se las doy yo. Es lo que está diciendo Dios, ¿cierto? ¿Y a cuántos ustedes conocen que se afanan de ser cristianos? Mire, el cristianismo está tan mal enfocado hoy día que hay personas que no se congregan, pero envían ofrenda. Buscan iglesias, fundaciones, porque
la famosa indulgencia quedó en el corazón del hombre, y al mandar una ofrenda creen que con eso mitigan el pecado que cometieron. Creen que no es necesario congregarse presencialmente, creen que no es necesario tener comunión los unos con los otros. Por eso es importante entender que debemos tener una condición de fe que sea fija, ¿cierto? Porque debe ser una condición firme. Y los reformadores siempre nos enseñaron esto. Mire, yo lo predico hace 10 años, hace 12 años, y lo dice la Biblia. Hay impíos que hacen obras de justos, y se los acabo de decir ahorita. Hay gente que no cree en Dios y logró sostener un matrimonio. Hay gente que no cree en Dios y logró que sus hijos fueran profesionales, muy decentes, muy bien hablados, pero corruptos en su corazón, malvados desde su corazón. Y no estamos diciendo no estudien, estamos diciendo no sean corruptos. Si van a estudiar, estudien para lo bueno y no para lo malo. Si van a tener un conocimiento, una sabiduría, sea para lo bueno. Si van a formar empresas, sea para lo bueno, no sea para lavar activos, no sea para usar sus empresas de fachada de nadie. Es lo que estamos diciendo. Los impíos saben hacer cosas nocientes, con noción de lo bueno, con noción de que parece bueno. Y por eso el Señor nos enseña: no, hijo mío, no tengas envidia de ellos porque prosperan. ¿Para qué? Se ganarán el mundo entero, dice la palabra, pero terminarán perdiendo su alma. Eso no fue fe, porque nunca tuvieron fe. Tuvieron mentalidad positiva, y no podemos maquillar la fe de una mentalidad positiva. Sigue diciendo este extracto que tomé de la postura reformada: esta es la otra parte de la fe, por la cual obtenemos el favor de Dios, incluso cuando nos sentimos seguros de que la salvación está puesta para nosotros en Él. ¿De qué estamos hablando? Recuerden, estamos hablando de Hebreos 11:6, que es el último versículo del cual no he salido, para que miremos la historia de Noé. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Porque Noé, la historia de Noé, siendo pecador, siendo hombre, habiendo cometido los errores que cometió, Dios lo eligió porque sabía que entendía esto Noé. Por eso la Biblia lo escribe y lo narra. Por eso cuando ustedes miran a David, Dios escoge a David como el líder, rey, que va a dirigir el pueblo, ¿cierto? Pero ¿pudo gobernar David los primeros años? No pudo. David terminó en un desierto, pero mire que había muchos escuderos, había profetas, había gente, pueblo que se fue al desierto con David. Porque ¿a quién le creyeron? Es que eso es lo que hoy día enfocan mal la escritura. Porque David era un hombre de guerra, porque David era de hermoso parecer, porque no, era porque ellos le creían a Dios. Y ellos sabían que el profeta había dicho que Saúl ya no era más rey, sino que el rey era David. Y entendieron, y muchos dicen David, y David conforme al corazón de Dios. Pero mire esta cantidad de pecados: adulteró, mató, escuchó la voz de Satanás, hizo un censo, y bueno, lo que usted quiera, cualquier cantidad de cosas. Porque todos los hombres somos pecadores, todos los hombres pecamos. La Biblia habla, por ejemplo, en Santiago 5 de Elías, y dice que Elías, siendo el profeta que fue de Dios, que llegó a orar para que no lloviera sobre la tierra, y luego, después de que oró, vino el agua sobre la tierra. Imagínense el poder que le otorgó Dios, porque no era él, sino Dios le había dado el poder, la unción, digamos, como dicen algunos, a Elías. Y estamos mirando a David, y aquí es donde tenemos que entender, porque un video que yo compartía con los hermanos del equipo ministerial nos habla de eso. Porque hoy día metemos todo en la misma bolsa y hablamos como ignorantes, y no sabemos ni de qué estamos hablando, de qué sí, de qué no. Y como es Vicente, ¿para dónde va Vicente? Pues para dónde va la gente. Vamos todos. No, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso nuestras vidas van a cambiar cuando esté la palabra de Dios, y van a cambiar para siempre. Estoy hablando de la eternidad, no solo para tu vida en esta tierra. Porque aunque sufras y tengas tribulación, el apóstol Pablo dice que vivió tribulación, angustia, hambre, desnudez, todo lo que tú quieras, pero fue vital en su vida la fe.
el poder de Dios, porque vivió en el poder de Dios, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Por eso nosotros tenemos que tener claro lo que estamos hablando. Por eso nosotros tenemos que entender David. David fue un hombre, porque cuando caímos, el pueblo luego pidió un rey. No le bastó con Dios. El pueblo pidió rey. Entonces Dios dijo, listo, se lo tengo. Y el primer rey fue un rey malvado, un rey desobediente, que fue Saúl. Luego Dios mismo empezó a ayudarnos a cambiar el concepto. Por eso David, conforme al corazón de Dios, porque David se arrepentía, lo que estamos hablando, viaje sin retorno. David se arrepentía. David buscaba a Dios y hubo frases solemnes en los salmos como: no quites tu espíritu dentro de mí, no me abandones. Cuando cometió el error del censo, dijo: Señor, ¿por qué vas a castigar al pueblo si el del error fui yo? Yo lo asumo. Y le agradó tanto a Dios eso, que miren lo que hizo Dios. No le dijo como algunos alcahuetas: está bien, pero no lo vuelve a hacer. No, Dios le dijo: bien, David, así es. Entonces ahora escoge cuál de estos 3 castigos quieres. O sea, no le dijo muy bien, sino le dijo: ¿cuál castigo quieres? Le permitió escoger el castigo. Eso ya es un beneficio, porque uno sabe en dónde es más fuerte, y David sabía cómo podía ser más fuerte en su castigo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar la fe sobre esa convicción. Y cuando la palabra de Dios dice que Él puso apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, nunca dijo que serían perfectos. Por eso estipuló la palabra de Dios, y por eso el Espíritu Santo enseña a cada uno en nuestro corazón. Y por eso esta exposición es para que usted sea atraído por el convencer del Espíritu Santo y enseñado por el convencer del Espíritu Santo, según la evaluación de las Escrituras en su corazón. Pero es muy bueno y a todos les gusta. Sí, los falsos maestros, los falsos profetas no son Dios, no son Dios. Son felices cuando degradamos a los pastores, a los profetas, a los teólogos. Son felices cuando son iguales. Y sí, es así, somos iguales. Iguales en que no somos Dios, pero también somos iguales de pecadores a ustedes. Por eso Elías era sujeto a pasiones desordenadas. Pero ¿qué pretenden? ¿Por qué ese pueblo que estuvo en el desierto con David, cuando le es entregado el reino a David, el hombre conforme a su corazón dijo: bueno, ya voy a cambiar de soldados porque ahora tengo las riquezas del reino, estos les doy su botín y que se vayan, y voy a coger los otros soldados del reino, voy a entrenarlos, voy a hacer esto, voy a vivir yo ahora en el palacio? Y ellos, bueno, pues les tocaba, ¿no? Les tocó que me acompañaran en el desierto. No, el hombre conforme al corazón de Dios dijo: ellos estuvieron conmigo en el desierto porque le creyeron a Dios, entonces estarán conmigo en el palacio porque le siguen creyendo a Dios, y van a ser mis escuderos, van a ser mi primera orden de influencia. ¿Ven? Eso hace un hombre de Dios. Y ahí vinieron las bendiciones de Dios, no solo para David, sino para todos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Según lo que estamos hablando aquí, los impíos pueden hacer muchas de esas cosas y pueden decirte que te van a llevar yo no sé a dónde, y hasta te llevan, que te pueden meter en un negocio, que metamos en este negocio, y hasta sale el negocio. Pero ¿le estás vendiendo tu alma al diablo? ¿Vas a ganar todas las cosas y perder tu alma por amor al dinero? ¿Vas a perder tu familia? ¿Cierto? Por la vanidad de que te crees muy linda y ningún hombre resiste tu belleza, o porque te crees muy varonil y muy macho y muy berraco y ninguna mujer se te resiste. Le toca que vaya a vivir a México con la familia de Vicente Fernández, hermano. Y las señoritas, no sé, pues, métase en el instituto de modas de Donald Trump, por ejemplo, que prepara reinas, siempre las preparó. Pero en Dios no importa. Tal vez puede ser muy simpático, bien plantado, muy hermosa, pero Dios nunca va a mirar eso, sino va a mirar tu corazón. Y te lo demuestro bíblicamente. Estamos hablando de David. La Biblia dice que David era de hermoso parecer, que era muy galán. La Biblia habla de María, la madre de Jesús, como una mujer muy hermosa, la más hermosa. No solamente era bendita entre las mujeres por su vientre,
el Mesías en su vientre, sino era muy hermosa. La Biblia habla de Ruth como muy hermosa. La Biblia habla del Señor Jesús como el más hermoso de los hijos de los hombres. Estamos hablando del físico, pero nunca importó eso. Lo que siempre importó para Dios fue su mente y su corazón, porque Dios pesa los pensamientos y las emociones del hombre. Entonces ahí es donde todos tenemos que estar de acuerdo. Y si Dios escogió un líder para llevar el pueblo, no dijo ese líder será perfecto, porque el perfecto es Dios. Por eso siempre será Dios perfecto. Por eso hoy día la iglesia tiene ese problema y siempre se los he predicado. Quieren mirar al predicador como Dios, y no es así. Dios escogió al predicador para llevar ese pueblo X allá. Dios escogió ese hombre para sacar adelante esa familia. Para eso lo escogió papá de esa familia. Para eso escogió ese predicador, para sacar su familia según Cristo a la eternidad. No según el conocimiento humano o según la fe como conocimiento intelectual. ¿Ven? Pero al mismo tiempo, hijos tienen que respetar a los padres. Por eso hablaba de Mateo 10, estoy construyendo la idea. Porque papá no es perfecto. Porque papá todas no las va a hacer bien. Porque es hombre y la paga del pecado es muerte. Iglesia, el pastor todas no las va a hacer bien. Porque es hombre. Y así como no lo catalogan Dios, está muy bien, pero tampoco lo miren por sus pecados, porque si no le creen a Dios, siempre lo que hemos dicho, si no le creen a Dios, es porque ese predicador o no lo puso Dios, o no, usted no está creyéndole a Dios. Pero es que cuando decimos, no, es que usted no es Dios, porque predico y es que está echando vainas, si usted no es Dios, no juzgue que usted no es Dios. Entonces, ¿qué me toca decir a mí? Bueno, pues que los juzgue Dios. Ok, eso es lo que ustedes quieren. Porque Dios está mandando una predicación de su palabra precisamente para no tener que llegar a juicios severos, como hemos leído ya en Hebreos 12. Por eso es que viene la reprensión del Señor. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No decaiga tu semblante si eres reprendido. O sea, lo que quiero decir es, tomémonos en la misma actitud. No soy Dios, estoy de acuerdo. Pero si no soy su líder y usted quiere liderar su vida, bien pueda, lidérela. Pero no se excuse en mis pecados. No se excuse en los pecados del predicador de internet. No se excuse en el diablo, porque el que está pecando es usted. El que no quiere cambiar su vida es usted. El que no quiere hacer las cosas es usted, porque la palabra está escrita y el Espíritu Santo es para el que lo pida, no le será negado, dice Jesús. El que pida al Espíritu Santo no se le negará. Entonces tenemos que entenderlo de esa manera. Sigue diciendo esta postura reformada, que esta es la otra parte de la fe por la cual obtenemos el favor de Dios, incluso, bueno, ya cuando hablamos de la salvación, ¿no? Puesta. Pero muchos vergonzosamente pervierten esta cláusula. ¿Por qué? Por lo tanto, suscitan los méritos de las obras y presunción, en su presunción de merecer, y rozan o razonan así. Paremos ahí un momento. ¿Cuál cláusula es la que infringe? La de Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, y que si nosotros vamos a Dios y estamos aquí, aunque yo esté predicando, usted tiene que creer que Dios está con nosotros, que está en usted, y usted tiene que creerle a lo que tiene ahí en la Biblia y al versículo que estamos citando. Aunque no tenga una Biblia, un libro, la puede tener ahí en su celular, o ahorita la volvemos a leer. ¿Qué está diciendo esta situación? Está diciendo que se infringe esta cláusula. ¿Por qué? Porque creen que es por obras. Y ahí es donde yo les decía, porque ustedes son fuertes. Y alguno cree que tiene fe porque es fuerte para resistir lo que sea que esté viviendo. Otros creen que son valientes. Otros creen que son muy sabios. No, es que yo llevo 30 años porque soy muy sabio en este matrimonio. No, si un matrimonio tiene 30 años es por misericordia de Dios.
sino es una hipocresía. Y ahí es donde tenemos que evaluar. ¿Vamos a vivir en una hipocresía hasta el fin de nuestros días? No, Cristo es la verdad y Él quiere cambiar esa verdad de ese matrimonio que parece firme, fuerte y verdadero. Dios quiere cambiar esa relación entre los padres y los hijos y los padres. Por eso no puede haber idolatría. Nadie que ama más a padre, a madre, a esposa, a esposo. Porque algunos siguen con su pareja es por idolatría, porque su pareja los maltrata, los traiciona, los humilla, no quiere arrepentirse en Cristo, pero siguen por idolatría. Y si no es por idolatría de los hijos, no destruimos el hogar por los hijos. Es lo que enseña Cristo. Nadie que ame más, hermana, esposa, a hijo o a hija, a hermano o a hermana. Ahí Cristo lo está diciendo todo. No son dignos de mí, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir Dios? ¿Y en dónde se cumplen los tiempos? Porque algunos también, como dijo el Señor en Mateo 18, algunos dan carta de divorcio porque tienen un mal corazón, porque no aprenden a resistir, no aprenden a orar, a trabajar con su pareja, con sus hijos. Y dicen que lo hacen, quieren despedir y acabar todo. ¿Por qué? Porque quieren iniciar, no es que quieran vivir una vida para Cristo, como hizo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, que dijo que tuvo que dejar a su familia para predicar el evangelio. No, ¿sabe qué es lo que quieren? Salir de esa pareja, conseguir otra. Y por eso hoy vemos personas con 4 y 5 hogares, hijos en 3, 4 mujeres, y eso es vagabundería sexual. Esos son pecados sexuales de los que habla la Biblia. Pero ninguna de las dos cosas puede ser en conocimiento y sabiduría humana. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Si se cumplen los ítems, si se cumplen los esfuerzos, si se cumplen las cosas, los tiempos son de Dios. Porque Dios es justo. Dios no va a pasar al pecador por inocente, ni al inocente por pecador. No va a pasar. Y entonces nosotros lo vamos a hacer. No, por eso la fe viene conforme a la palabra de Dios, pero vergonzosamente no se cumple esta cláusula. ¿Por qué? Porque todos creen que es por sus méritos. Es porque yo. Es porque yo y yo y yo y yo y yo y yo y yo, ¿cierto? Pero realmente son palabras. Porque muchos de los que dicen yo y yo y yo y yo, cuando realmente el que cierra las puertas que nadie puede abrir, que es Dios, se las cierra, no son capaces de nada, hermano. Como decía mi abuelita, en paz descanse, que fue la persona que me evangelizó. Decía: mijo, usted no saca un burro de un pantano, y si lo saca, no lo lava, hermano. Y así le pasa a muchos. Después de que Dios cierra las puertas de ese hogar, después de que Dios cierra las puertas del hotel mamá a los hijos, no son capaces de hacer nada. Son tan miserables que terminan viviendo por allá en un garaje, por allá con el costal al hombro, en las drogas, en el alcohol. Entonces, ¿dónde está la fe? La fe del Dios que me provee todo. La fe que si era la voluntad de Dios, la de Pablo, que lo abandonó toda su familia y fue el gran apóstol del Señor, aunque lo persiguieron. ¿Dónde está la fe como la de Pedro, que aunque le tocó dejar y estaba hasta triste y le reclamó al Señor: Señor, y el que deja padre, madre, esposa, ¿y qué pasa con él? Y el Señor: tranquilo, mijo, 100 veces será recompensado en el reino de los cielos. ¿Dónde está la fe bíblica? ¿Dónde está en que tú verdaderamente crees en Dios? No, porque es que yo soy el berraco, porque yo soy la berraca, yo sí puedo. Es orgullo, es vanidad. Eso no es fe, eso es mentalidad positiva. Y tal vez funcione. ¿Y sabe a quién le va a funcionar la mentalidad positiva? A los hijos del diablo. Juan 8 lo enseña. Por eso Jesús les dijo: ustedes creen que todo lo que hablan es grandeza, y yo, que soy el de la verdad, no me quieren creer. Por el contrario, me quieren matar. Porque a lo bueno le seguimos llamando malo. Y es importante entonces entender que no podemos razonar de esa manera que dice. Razonan así: a Dios le agradamos por fe, porque creemos que es un Dios recompensador. Entonces la fe respeta los méritos de las obras. Este error no puede ser mejor expuesto que considerado como se debe buscar a Dios.
mientras que alguien se está desviando de la forma correcta de buscarlo. ¿Ven? En una comprensión de lectura, este es el Instituto Reformador y fue revisado por Calvino y por Clio, revisando Hebreos 6. Es el comentario de Hebreos 6 y se lo quise leer y se lo quise desmenuzar, porque es que no es por obras. Ni usted ni yo somos los duros del paseo. Aquí el grande es Cristo. Y como Cristo nos haya permitido vivir con salud, sin salud, con dinero, sin dinero, con una mega iglesia, con una pequeña iglesia, con lo que somos, que todos nos conocemos de dónde venimos, de una terraza venimos, en donde ha habido fraternidad, amor y en donde Dios quiere cambiar la convicción. Por eso no somos confesacionales, porque no queremos añadirnos a cualquier concepto humano. Pero eso no quiere decir que no lo evaluemos y que los conceptos de la historia de la iglesia estuvieron mal todo el tiempo, como el video que le envía el equipo ministerial. No puede poner a alguien una comparación de lo que pasó entre el papado con Lutero, con Calvino y con Zwinglio, a la par de lo que pasó con Joseph Smith y los adventistas, con Carlos Russell y los testigos de Jehová, y con las asambleas de Dios, ¿cierto? En el avivamiento de Azusa. O sea, no puede estar en el mismo libro, hermano. Eso sería como decir que el Jesús bíblico es el mismo Jesús arriano, o el Jesús bíblico es el mismo Jesús gnóstico que aparecía y desaparecía del principio nestoriano. No. La Biblia dice en 2 Corintios 11, y hasta el cansancio lo hemos estudiado, creen en un Jesús que no es Jesús. Ven, y estos creen en su opinión y se creen sabios. Dicen, por eso no estamos con ninguna de esas iglesias. Ahora, ¿qué van a hacer? Pues una nueva doctrina, porque ¿qué más? No, nosotros tenemos que tomar lo bueno y desechar lo malo. Y Dios le ha permitido la historia a la iglesia. Nosotros no vinimos a descubrir el agua tibia. Usted no viene a descubrir cómo ser papá. Usted no viene a descubrir cómo ser hijo e hija. Usted no viene a descubrir cómo se hace iglesia, ni yo tampoco. Eso está estipulado desde la fundación del mundo. El Señor nos lo enseña por la palabra. Por eso hay personas que creen que la palabra se contradice, porque no entienden la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y no entienden que Dios, dentro de su voluntad, siendo creador, siendo absoluto, siendo soberano, puede permitir que alguien haga lo que quiera. Y Él tiene un propósito para eso, y sabe después cómo lo va a corregir. Es más, en el tribunal de Cristo, muchos, antes de que venga toda la figuración y la vida eterna y la situación, en el tribunal de Cristo, a muchos salvos. ¿Para qué hay un tribunal para un salvo? Es como ilógico, ¿cierto? Cristo dice, yo te salvé, yo te rescaté, pero ¿por qué un bima? ¿Por qué un tribunal de Cristo? Porque la Biblia habla de coronas. Porque cuando nosotros, en el mal entendimiento del libre albedrío, estamos en la carne, el libre albedrío nos amolda todo a la carne. Es esto que estamos leyendo. Creemos que por obras, que somos los berracos, los duros, que lo entendemos, que podemos, y todo lo hacemos en la carne. Porque amoldeamos todo a la carne, aún la Biblia, aún el mensaje de Cristo. ¿Sí? Pero el espiritual amolda las cosas a lo espiritual. Y ojo con lo que les voy a decir. Porque como pasa con el ateo, usted de pronto no crea, pero un día estaremos delante de Cristo. Y triste que usted ese día lo entienda. Triste. Porque la idea de la exposición es que lo entienda hoy. En el tribunal de Cristo, aunque usted vaya a ser salvo y haya hecho esas buenas obras, Dios lo va a llamar y le va a decir, ¿sí ves a tu hijo que se está quemando en el infierno? ¿Sí lo ves? Es por tu culpa. Porque tú fuiste desobediente, menospreciaste mi disciplina, menospreciaste mi amor, menospreciaste mi reprensión. Yo te elegí y fuiste salvo, pero hoy te voy a mostrar el secreto. Allá está tu esposo, tu esposa. Como la parábola del rico y Lázaro. El rico viendo a Lázaro y diciendo, esto aquí está fuerte. Manden a alguien a mi casa, a la casa de mi padre, para que les prediquen y no lleguen acá. Eso va a pasar en el tribunal de Cristo, aunque somos salvos. Es decir, ¿sí ves? Pero como siempre quisiste hacer la tuya,
porque como nunca quisiste creer a mi palabra, o no la escudriñaste, o no te dio la gana, o no quisiste cualquiera de las anteriores, eso es culpa tuya. ¿Ok? Y después, como viene la transfiguración, seremos libres de culpa. ¿Me hago entender? Porque fuimos donados aún por eso. Son cosas que la mente humana a veces no termina de entender. Y por eso es que hay muchos preceptos y condiciones en las que nosotros tenemos que mirar. Porque es que depende la condición. Depende la condición de que actúa un pecador. ¿Y por qué actúa? Porque no es por obras que somos salvos. Porque el ladrón de la cruz, ¿cuántas obras buenas hizo? La única buena que hizo no fue una obra, sino fue fe. Creyó en Jesús. Dijo: toda la vida yo haciendo males y mire el Salvador aquí conmigo. ¿Yo morir al pie del Salvador? No, esto es privilegio. Yo creo en ti, Jesús. ¿Lo comprenden? Así que espero que lo entiendan hoy, para que trabajen por sus hijos, para que hijos trabajen por sus padres, para que trabajen por sus parejas, y no en alcahuetería, sino la fe viene por el oír la palabra de Dios, para que ese día del tribunal no es un juego. El que tiene el Espíritu Santo, oiga, dice Hebreos, lo que dice el Señor. Si oíste al Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Solo piensa por instantes en la parábola del rico y Lázaro, porque está desesperado el rico, diciendo: sáquenme de acá, Padre Abraham, permita que me traigan un poco de agua aunque sea. Padre Abraham, permita que este mendigo vaya a mi casa. Permita que resucite, mande a alguien. No, por favor, mis padres, ellos vendrán aquí. Yo por terco, yo por necio, yo creí que era salvo por obras, por tirarle las migajas a los pobres. Yo creí que era bueno porque estaba bendecido y en victoria porque tenía mucho dinero. Piénsenlo por un momento. ¿Qué dolor van a tener solo por la pereza de no escudriñar las Escrituras y guiar a nuestros hijos según las Escrituras? La fe viene por el oír la palabra de Dios, no porque tú sabes, porque estudiaste psicología, porque, como decimos nosotros, yo mismo me la aplico. Yo le digo a mis hijos: porque he vivido la vida. No, eso no sirve para nada, hermano. Sirve para el consejo, claro, para el consejo. Eso sirve si lo alineamos con la verdad bíblica. Cuando decimos: mire, yo he vivido la vida y he visto cómo se envanecen por dinero y terminan perdidos. Ahí sí serviría, porque es el amor al dinero. ¿Lo ven? Solo por un segundo piensen que el máximo líder, creador, el Verbo, nos tenga que acusar. Así seamos salvos. Peor si no. Peor si no, porque dice: te vas a condenar porque no hiciste caso, estás aquí, te voy a enviar al infierno porque no hiciste lo que tenías que hacer. Mira, y allá están sus hijos. Un predicador vino un día y les predicó y ellos se salvaron. Lo que tenía que hacer usted, papito. Eso dice Ezequiel 18, léanlo. Lo que tiene que hacer, porque por mis pecados no se van a perder mis hijos. Mis hijos tienen que tomar una decisión propia, pero mi tarea sí es predicarles la fe conforme a la palabra de Dios, no conforme a mi alcahuetería. Porque por eso es que muchos siempre toman la temática de: y es mi plata, y es mi casa, y son mis hijos. Ok, mire, ¿es por obras? Siga así, siga así. Y tendremos que decirle como los hermanos Gasca: luego no diga que no le avisamos. Así de sencillo, mi hermano. Trato de suavizar la exhortación, porque es que vamos a tomar la cena del Señor y resulta que es bien importante que no la tomemos indignamente, dice 1 Corintios 11. Tenemos que reaccionar en todo esto. Ahora, si usted está absuelto y está haciendo como dice la Escritura, pues hoy simplemente Dios lo está galardoneando. Eso dice la palabra, le está diciendo: bien, siervo fiel, tú tienes fe porque haces lo que dice la Escritura, tú lo has hecho correctamente. ¿Cuál es el problema? Pero si no, tampoco nos está condenando Dios. Mientras que hay vida, hay esperanza. Y la exhortación es para que cambiemos, para que podamos ver que nosotros estamos en la preeminencia del Señor. Por eso, cuando íbamos a mirar Génesis 5:29, que era lo que teníamos allí, después de el Génesis 11:6, de Hebreos 11:6, que nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios,
y es para quien cree que Dios está, y cuando el que cree que Dios está y estuvo hablando, entonces Dios lo abrazará y lo galardonará. ¿Sabe qué quiere Dios hoy? Que salgamos contritos y humillados, para Él decirnos: tranquilo, todo eso que predicó mi siervo es verdad, pero yo estoy para ayudarte, yo estoy para que te arrepientas. Deben creer que Él es galardonador, Él nos va a acompañar. Él dijo que si estábamos de acuerdo y que si éramos humildes, Él nos iba a creer. Es lo que tenemos que hacer, porque tenemos que esperar, como dicen siempre, ¿cómo es que es el dicho? No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. ¿Por qué tenemos que perder? ¿Por qué tenemos que llegar a una condición? ¿Por qué tenemos que llegar a una situación, cierto, de azote? Si hoy Dios nos está hablando con exhortación, nos está diciendo: sí, son así. Y si nosotros decimos: amén, amén, así somos, okay. ¿Qué dijo el publicano? Ayúdanos, ayúdanos, porque pues así somos, Señor. Dios nos va a ayudar, porque nadie que le pida ayuda, Él se hará el sordo. Lo que pasa es que tiene que ser sincero, porque muchos piden ayuda momentáneamente, como decía yo, por el milagro, por el momento, y después vuelve la puerca a su lavaza, dice el Señor, ¿cierto? El perro a su vómito. No, hombre, debemos cambiar, por lo menos cambiemos de vómito. Decía un predicador: por lo menos cambie de vómito, hermano, porque siempre en el mismo. Cambie de problema, luche contra otra, porque es que son muchas, no solo es un problema el que nos suscita la carne. Hay personas que tienen muchas cosas que luchar contra su carne. Entonces, por lo menos ya cambiemos de lucha, que salgamos de la ira y luchemos contra ¿cómo dice la Biblia? El problema de los ojos, ¿la qué? ¿La qué? Duro, hermanita, tranquila. Díganos, ¿la qué, hermano Eduardo? ¿Cómo es que dice el Señor? Que aborrece los ojos. Eso, la altivez de los ojos, la promiscuidad de los ojos. Pues cambiemos por lo menos de lavaza, de vómito, ¿sí? A ver si el Señor dice: bueno, ya como que los voy a sentar a mi mesa y voy a quitarlos de esa condición, y porque están luchando. Pero es que si no nos ven luchando, y es el 1 de diciembre, hermano. Diciembre, ya hoy empezaron ese internet loco y diciembre, y empezó, y cuenta regresiva, pero todos están pensando es: uy, cayó sábado el 6, no la pegamos. Viernes, sábado, domingo, y el lunes que no me esperen, ¿cierto? Ya muchos están así, están pensando en, ¿cierto? Y el promiscuo ya está pensando en cómo organizo a la esposa, a la señora en la casa, y cómo me voy a organizar con la de afuera. O sea, cómo les voy a organizar los horarios, qué días y en qué horarios con unas, y qué días y en qué horarios con otras, y así. Y las señoras: este año no me la va a dejar montar, de malas. Así como él se va, yo me voy con las de la empresa, con las primas. Yo, hasta luego. ¿A qué hora nos vamos a ver en la casa, esposo? ¿A qué hora vas a llegar tú? Si uno ya tiene cuadrado, entonces no, yo llego como a las 10. Bueno, listo, ok, no dice nada. Y pero ella ya planea: me voy con las amigotas, me quedo con las compañeras de trabajo y yo llego a las 11, ¿cierto? Porque así dicen unos. Otros: a mí no me echan, yo soy el que echo. Sí, usted no me termina a mí, yo le termino a usted. Un poco de ideologías tontas para decir que es Navidad, para decir que es diciembre. ¿Y por qué no pensamos en Jesús? ¿Y por qué no pensamos que un día nació? No nació en diciembre, nunca nació un 25, nada de esas fechas son correctas. ¿Y por qué no piensan, en vez de gastarse un montón de plata y de lujos y de cosas, por qué no piensan en hacer el bien, en predicar la palabra? ¿Cierto? ¿Quién está solito para decirle: venga, come con nosotros? Y cantamos unas cancioncitas de alabanza. Contratemos un hermano que esté por ahí solo con guitarra. Señor, provéeme un hermano que esté solo y que toque guitarra. No, provéeme los millones para poderme ir para Santa Marta a mirar todas esas chicas en bikini.
Qué triste, hermano. Perdónenme, yo lucho contra eso. Vuelvo y digo, no soy Dios, sigo siendo hombre, pero como hombre sé que Dios me llamó a liderar. Y qué hipócrita yo, diciéndoles que hagan cosas que yo no hago. Yo lucho contra muchas cosas, ¿cierto? Y ya se los he dicho aquí hasta el cansancio. Y eso es lo que ustedes ven en David. Por eso, conforme al corazón de Dios. No porque no pecara, sino porque era un pecador que entendía que Dios lo había llamado a ser líder, rey, y tenía que responderle a Dios por esa responsabilidad. Yo lo tengo que hacer también. ¿No crean, hermano? Yo a veces estoy por ahí como envalentonado, como que el mundo me está envolviendo, como que no sé qué, por todas las cosas, ¿no? La vanidad de los ojos, los deseos de la carne, y está uno. Y de un momento a otro, ¿ven por qué Dios permite cosas en la vida de uno? Me salió un día un TikTok, y en el TikTok el tipo decía, pensando en esto, en aquello y en lo otro, como dice Santiago, ¿no? En vez de decir, si Dios quiere, ¿no? Si no, nos emborracharemos, traficaremos, compraremos. Nada, si Dios quiere. Hasta el diablo, si Dios quiere. Si mañana quiere venir Jesús, se le acabó el reino al diablo. Ya no será más el príncipe de este mundo, ¿sí o no? Si Dios quiere. ¿Saben? No se trata de hablar de mí, se trata de hablar de algo que hace Cristo en mí. Y yo mismo, y sé que fue el Espíritu Santo, empecé a pensar. Dije, ¿y yo pensando en esto? ¿Y yo dejándome envolver de esto? Ni salud tengo, bien enfermo, arrastrado, pelado, y pensando en esto, qué pendejo soy. Perdonen la palabra ahí por internet, pero qué pendejo soy. Yo sé que fue el Espíritu Santo, porque inmediatamente oré y dije, Señor, ¿yo qué estoy pensando en todo esto? Pues así, escuetamente, voy y me pongo por allá de exagerados y normalmente estoy bien en mis cosas de la vida, esto y los temas de mi salud me quebrantan y me estoy hasta una cama. Entonces imagina yo por allá de juerga y que me dé un patatún y salud tengo para eso. Que me salga la moda de hoy, una chica 20 años menor que yo, muy linda, y menosprecio a mi esposa y a Dios, y ni ganas tengo para eso, hermano, ni le aguanto yo el ritmo, me da un infarto por ahí. Todo eso pensé. ¿Ven? Porque Dios permite cosas que le pone a uno tate quietos, grillos, y después le hace pensar a uno, ¿yo qué estoy pensando, Señor? Perdona mis pensamientos, ¿yo qué estoy pensando? Porque dejo que el diablo juegue con mis pensamientos. Y viene lo natural, ¿cierto? No tengo salud para lo bueno, ¿la voy a tener para lo malo? Aunque como así es el diablo, ahí sí. Ahí sí viene una sanidad diabólica y me pone firme. Porque así es, lamentablemente. ¿Ya llegamos?